Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Feliz día, ante todo. Gracias. ¿Sirve el ajuste así como se está haciendo? Mira, yo creo que en estos momentos estamos experimentando los resultados de un plan económico que se va haciendo sobre la marcha. ¿Qué quiero decir? No es un plan económico que cada uno de los titulares de las carteras de los ministros empezaron a diseñar antes de asumir, que es lo que a mi juicio se debería haber hecho con tiempo, sino que estuvieron abocados hasta el último día a ganar las elecciones y el plan económico se empieza a hacer sobre la marcha y tiene dos aristas. Estamos en una estanflación. Entonces tenemos dos problemas. Bajar la inflación por un lado y por el otro volver a crecer. Y hay dos responsabilidades diferentes. El Banco Central con la política monetaria es el responsable de bajar la inflación. Y la política fiscal del otro lado es la responsable, o debería serlo, de retornarnos o permitirnos volver a crecer. Y mientras la política monetaria está bien ejecutada y la inflación va a bajar en el segundo semestre, yo creo que hacia final de año vamos a tener una inflación que se va a acercar a 1.5 mensual. Perdón, ¿pero va a bajar por enfriamiento de la economía o va a bajar por virtudes en el gasto público? Si la economía sigue enfriada, quiere decir que la política fiscal no está bien diseñada, porque es la responsable de volvernos a hacer crecer. ¿Y qué pasa? Tenemos un problema, que es la estanflación. Y el manual dice que la política fiscal, ¿cómo tiene que ser aplicada para permitir volver a crecer? Estimulando la oferta, o sea, bajándole los impuestos a las empresas que aportes patronales, impuestos a la ganancia, que son las que acumulan capital, invierten, compran máquinas y generan nuevos puestos de trabajo. Y eso no se está haciendo. ¿Qué está haciendo la política fiscal? Trata de incentivar el gasto público, como hacía Axel Kicillof, incentivando la demanda. Y si tenés un problema de oferta, vos lo tenés que solucionar atacando los problemas de oferta, que es bajando los impuestos a las empresas. No, van por el otro camino, el de Axel, incentivar la demanda. Y el problema no está en la demanda. El gobierno puede decir, pero fíjense las medidas para las pymes, derivar a 3 meses el pago de IVA, permitir descontar el impuesto al cheque de ganancia. En definitiva, algunas medidas fiscales para las pymes han tomado. A mí me da la sensación, o me dicen algunos observadores, colegas tuyos, sí, hay como buenas intenciones en algunos casos aisladas. Responden a un plan, porque en definitiva, ¿cuál es el punto? De lo que estamos convencidos, porque eso es lo que Macri transmite el presidente, quiero que vengan las inversiones, necesito tener inversiones, que lluevan las inversiones, que lleguen a producir trabajo genuino. Pero claro, está hablando de las que hunden capital con mínimo de planificación a 10 años. Y ahí da la sensación que el gobierno compra un relato o vende un relato. Esas inversiones, se lo preguntaba a Javier Milei, tu colega y amigo, con este panorama, esas inversiones, no la de la compra de título de voz, ¿vienen o no vienen? Bueno, para que vengan las inversiones necesitas un plan integral de largo plazo. Y cualquier inversor lo que le pide un plan integral es un sendero futuro. Claro. Te doy un ejemplo. Las tarifas. ¿Qué tendría que estar aconteciendo? Bueno, primero, audiencias públicas, porque si no te encontrás con el problema que cualquier juez ante cualquier presentación judicial te para el incremento de tarifas. O sea, primer dato, que hay una improvisación a la hora de ejecutar la política. Segundo dato, te dicen, bueno, ok, subimos las tarifas, pero no van a subir más en todo el año. Ok, quiero saber cuánto van a subir en 2017, 2018, 2019, porque yo tengo que hundir capital y que va a tener retorno al cuarto, quinto año. Bueno, no se sabe nada de eso. Entonces, estas son falencias que muestran que la política que debiera devolvernos a un sendero de crecimiento no es integral y que se va haciendo sobre la marcha. Perdón. Y la prueba es que hay contramarchas. Bueno, ahí está. El gobierno tiene una gran capacidad de corrección. Acaba de admitir una corrección en el Día del Periodista. Suena media demagógica, pero bueno, la aceptamos. Que en el proyecto de ley, del paquete de leyes de la amnistía fiscal,
había contemplado una pena de prisión para el que revelara datos sobre el blanqueo. Y eso inmediatamente puso en alerta FOPE a todos los periodistas que nos van a meter en cana por decir quién blanquea dinero. Bueno, tuvieron que volver atrás. A mí me preocupan, felicito, agradezco. Estamos en un momento de un gobierno que no persigue al periodismo. Todo eso yo honestamente y de corazón es muy bueno eso. Lo agradezco. Porque eso hace la libertad. Está bien, pero mira, después vamos a hablar con el doctor Jaime Echeverry. Yo quiero la exigencia. Sí. Yo le quiero exigir mucho más al gobierno y que el gobierno nos exija a nosotros, que nos exijamos mutuamente. Es la única regla para tener, digamos, una excelencia, que la palabra excelencia vuelva a tener un valor en la Argentina. Entonces, está bien, lo agradezco, pero ahora exijo. ¿Exigimos qué? Que el cambio sea verdadero. Te quiero preguntar. Sí. El gobierno ha frenado las malas noticias cuando toma la decisión de reparar históricamente a los jubilados. Hoy hablaba con el titular del ANSES y le preguntaba, ¿y los jubilados futuros? Estos 75.000 millones de pesos de costo fiscal, ¿serán absorbidos y sostenibles en el mediano y largo plazo? ¿Qué crees? Mira, yo creo que vamos a los números fiscales, ¿no? Porque esto en el fondo es fiscal. Lo conceptual, primero, obviamente nadie puede discutir que es justo la reparación de las jubilaciones para los jubilados. Eso está fuera de discusión. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esto? Punto número uno. ¿Es el momento para hacerlo con un gobierno que tiene que heredó un déficit fiscal mayor a 5 puntos del PBI y promete una reducción muy suave de ese déficit fiscal? Primero, esa reparación histórica no estaba en agenda. No. Surge después y en el medio a los ponchazos que puede tener. Tiene dos aristas. Por un lado, la arista política, que es, bueno, como nadie puede dudar que los jubilados se merecen esta reparación histórica, esto me ayuda a reparar imagen política que habré perdido en estos meses. Sí. Eso por el lado político. Que no es tanto, porque la sociedad lo sigue esperando al presidente. No es tanto el costo político que ha pagado. Exactamente, y eso viene en el caso con las tarifas, porque la sociedad toda sabía que tenía que haber aumentos de tarifas, tenía conciencia y avalaba el aumento, pero bien hecho. Y le va retaseando el apoyo cuando ve que no hay un plan integral y que hay marchas y contramarchas. Pero volviendo. Perdón, Diego, pero además, ¿sabés qué me da la sensación? La gente se debe estar preguntando, ¿pero esto sirve para algo? Yo hago el sacrificio. Ahora, ¿mi sacrificio va a servir? Porque estas son las preguntas que deben ser exigentes, aún del votante de Cambiemos. Porque, por favor, no compremos otro relato. Eso hizo el kirchnerismo, eso hizo el votante kirchnerista, el seguidor, el periodista militante, así llamado, mal llamado periodista. Digamos, le creemos todo a Cristina. No, yo no le quiero creer todo a Macri. Quiero que Macri me lo demuestre y su equipo me lo demuestren. Esto que ha sido presentado por sus críticos como un ajuste feroz, ¿realmente sirve a los objetivos de largo plazo? ¿O es apenas un esfuerzo diminuto con un costo político demasiado alto? Ahí está. Viene con las jubilaciones. Ajuste, bueno, ¿qué son las jubilaciones de la otra esfera, la económica? Sí. Es simplemente buscar una herramienta para incentivar la demanda agregada, estimular el consumo. Porque nuestros abuelos, uno, no tienen incentivos a ahorrar, dado la edad que tienen. Dos, como tienen muy bajos ingresos, todo lo que cobran se lo gastan. Entonces, están buscando estimular la demanda agregada con esta medida cuando no es el camino justamente ese para resolver el asunto. Además, esto tiene un costo fiscal que, si el ajuste presentado originalmente siguiera durante todo el año, el costo fiscal de las jubilaciones, de la reparación histórica en el 2016, se podría llegar a cumplir la meta fiscal y alcanzar, aún con la reparación histórica, la meta de déficit de 4.8. Pero ahora bien, el costo de la reparación histórica aumenta
en el 2017 y del 2018. Pasa de 0,8 a 1,2% del PBI. Perdón. Y después 1,4, cuando la meta tiene que bajar de 4,8 a 3,3 y a 2,2. Con el elemento de que 2017 es un año electoral. Exactamente. Es que la decisión de las jubilaciones tienen en el horizonte político-económico las elecciones del Parlamento del año que viene. Entonces, y seguimos con esta dinámica probablemente de que este año el nivel de actividad, el PBI, presente una contracción en torno a menos 1,9% en el 2016, y con todas estas medidas, en el año electoral, como este PBI va a dejar un arrastre de menos 0,1, o sea, nada, el próximo año tal vez el nivel de actividad sea un poquito mejor, 2,0, 1,8 positivo, o sea, algo parecido o un poquito menos de actividad que en el 2015, o sea, y esto a la economía argentina no le sirve. A la economía argentina le sirve poder crecer en serio, o sea, crecer a tasas de 4,5% anual en forma sostenida, porque es la única forma de incorporar a todos los jóvenes que se desean incorporar al mercado laboral año a año. Y para poder hacer eso, hay que aplicar otro programa fiscal. A mí alguien me decía, dentro del gobierno, la verdad, que el único programa antiinflacionario es el del Banco Central de la República Argentina. Bueno, yo creo que la labor de la nueva conducción del Banco Central, encabezada por Federico Sturzenegger, realmente es brillante. Nos han salvado de una hiperinflación, porque de hecho, fíjate que hay un apretón monetario ajustado por inflación de 25%. O sea, en términos reales hay un 25% menos de dinero que a principio de año. Y aún así tenemos la inflación que tenemos. Diego, pero claro, pero a costo del nivel de actividad. Hoy, Mendoza, la Federación de Comercio, Sí. 10% de bajas de ventas abajo en el mes de mayo. Córdoba, Fedecom, 7,9% de caída en las ventas en el mes de mayo. 7,9% Córdoba, 10% mayo. Digo, ¿va a bajar la inflación? Sí, a fuerza de enfriar la economía y de congelarla en la era del hielo. Guarda, no es tan así. O sea, el enfriamiento no es responsabilidad del Banco Central. Lo pongo en estos términos. Primer mensaje. No digo que el Banco Central es el único que ha aportado en esto con un empecinamiento Sí. en unas tasas altas, Sí. ¿no? que hacen inviable, digamos, un movimiento económico mayor. Es el único que ha tapado el drenaje. El resto de la política económica. Ahí está. Es el único área del gobierno donde uno tiene la sensación que el programa monetario se pensó en forma integral desde antes de asumir, con un horizonte claro y que no tiene marchas y contramarchas. El programa monetario del Banco Central tiene un objetivo claro, va hacia él en forma sostenida y permanente, sin marchas y contramarchas. Pero la gente tiene que entender, Argentina, entre el 2008 y el 2015, en los dos mandatos de la señora Cristina Fernández de Kirchner, tuvo 532% de inflación. Sí. 11 veces la inflación que tuvo la región, que en ese mismo periodo tuvo 48. ¿Quién puede pensar que ese nivel de inflación se puede bajar creciendo de un día para otro? Nadie puede pensar eso. Entonces, el punto es, el Banco Central, como ya dije, está haciendo bien las cosas. Tendría que actuar en forma coordinada con el Ministerio de Hacienda, con un programa de política fiscal acorde con las necesidades. ¿Por qué? Y se está desaprovechando una oportunidad, porque el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, hizo un gran trabajo restaurándonos al mundo, nos reincorporó al mundo, obtuvo una oferta de financiamiento mayor a 60.000 millones de dólares. Esa ventana de oportunidad debería ser aprovechada, a mi juicio, para hacer lo que los manuales
de economía dicen que hay que hacer para estas situaciones? A ver, lo traduzco en una pregunta. Financiar la baja de impuestos para generar inversión y puestos de trabajo en el sector privado. Y no financiar el déficit, porque el problema, ¿cuál es? Es bajar el déficit o financiarlo. Muchos, y por eso yo ponía a los gobernadores, me da la sensación que muchos están queriendo o de a poco van inducidos por la política, que siempre es traerme buenas noticias, a reemplazar ese fenomenal trabajo de Alfonso Prat-Gay de reconciliarlos con el mundo y el mundo financiero para decir, bueno, esa guita que va a venir, ese dinero que va a venir, lo voy a usar para financiar el déficit, no para bajarlo. Y te voy a decir una cosa más fuerte, que capaz nadie te la dijo todavía, ni tampoco para financiar obra pública. ¿Por qué? En Latinoamérica, en general, y en Argentina en particular, y es un estudio que yo he hecho, entre 1950 y la década del 90, la obra pública jamás fue complementaria, incentivadora de la inversión privada, sino todo lo contrario. Siempre fue desestimuladora e hizo que se reduzca la inversión privada. ¿Por qué? Porque la obra pública siempre se ha financiado en Argentina con raciones crecientes de endeudamiento que impactan en suba de tasa de interés. Siempre ha sido financiada con impuesto inflacionario y a su vez siempre ha generado lo que en difícil los economistas llamamos crowding out, que en fácil quiere decir el Estado se chupa todo el financiamiento y no le deja nada al sector privado. Entonces, la obra pública con el financiamiento con deuda, con el financiamiento con inflación y con el crowding out, dicho en difícil, castiga la inversión privada. Y fue siempre así en la historia. ¿Por qué yo, habiendo estudiado que siempre pasó eso, voy a creer que esta vez va a ser diferente? O sea, permítanme ser escépticos al respecto, pero además, porque la riqueza la genera el sector privado. Pero además, querido Diego, tenemos la obligación, en un día como hoy, por eso decía, de buscar las preguntas concretas y las preguntas correctas y no volvernos a equivocar. Traigo y mezclo los temas. A Néstor Kirchner se le dio un cheque en blanco. Nadie le criticaba absolutamente nada en los llamados años virtuosos de la recuperación o después de haber tocado el piso del efecto inercia de la recuperación. Nadie le cuestionaba nada. Es hora de que sí nos preguntemos si las cosas se están haciendo bien en este momento y en el rumbo adecuado. La política ha mostrado demasiados sus vicios históricamente, como lo acabas de plantear, como para pensar que vaya a cambiar tan repentinamente. Lo que me temo, y es una pregunta final, que el presidente haya armado su propia trampa. ¿En qué sentido? Suena duro, difícil. En lo económico. Dicen algunos colegas, el presidente no quiere ningún Bianchi, recordando al virrey en Boca cuando él era presidente. Sí, eso sí de Boca. Eso lo conocerás bien. No quiere ningún Bianchi. Entonces, no quiere que Alfonso Prat-Gay se crea que es el ministro de Economía salvador de la patria, una especie de caballo de Menem. Por ejemplo, si le fueran bien las cosas. Sí. No quiere un ministro mega estrella. Por eso, ¿qué hizo? Dividió. Ahora, esa división, esa compartimentación que hizo, ¿le es funcional a la necesidad de la salida económica que tiene la Argentina? Mirá, la herencia económica recibida por este gobierno es muchísimo más difícil que la que recibió de la Rúa en 1999. Estamos a 5 meses de gobierno. Es el momento de hacernos preguntas para torcer el rumbo en donde haya que torcerlo. Y el principal desafío es económico, porque Argentina no crece hace mucho. ¿Y cuál es el punto? Necesitamos un plan integral y coordinado. Y es cuanto más agentes haya a la hora de construir un plan económico, más difícil es coordinarlo. Y ahora bien, yo pienso, en la década del 90 había 8 ministerios. Con la alianza había 11. Hoy tenemos 24 carteras.
Yo realmente, siguiendo tu pregunta, no creo que sea el mejor escenario para que haya la coordinación entre la política monetaria y fiscal que necesita el gran embrollo que han heredado para poder solucionarlo. Sería mejor que tuvieran un Bianchi. Lo ha definido finalmente con una metáfora futbolera. El presidente entiende muy bien las metáforas futboleras. Espero que también entiendan bien las críticas constructivas. Ganó todo con Bianchi. Obviamente. Gracias, Diego. Un placer como siempre. Hacemos Pablo. pausa y estamos dialogando con el doctor Guillermo Jaime Echeverry, de educación, cultura y cambio, fundamentalmente, si visualizamos un cambio. ¿En dónde? ¿En el gobierno? No, ya no en el gobierno. En los padres, en la sociedad, para revertir la tragedia educativa.